¿Cómo están? Buenas a todos. Hoy les vengo a presentar un tema sobre la electrónica básica de los campos magnéticos. Para este video informativo usaremos cierto simulador de la Universidad de Colorado, en el cual podemos demostrar algunos ejemplos del video. Acá en este video informativo les vamos a demostrar qué son los campos magnéticos, sus fundamentos y aplicaciones. Como introducción tenemos la definición. Definimos a un campo magnético, que es una región donde una carga eléctrica en movimiento experimenta fuerza magnética o la fuerza de Lorentz, que se denomina así gracias al físico holandés Hendrik Lorentz, quien lo formuló. Todos hemos hecho algún experimento en el colegio o alguna prueba física en el cual podemos visualizar los campos magnéticos gracias a la ayuda de la viruta de algún metal magnético y un imán, donde podemos ver las ondas a su alrededor que se forman, y esos son los campos magnéticos. El origen de los campos magnéticos. Se originan por las cargas eléctricas en movimiento, como corrientes eléctricas en un conductor o un spin de electrones en materiales. También tenemos para definir la ley del Ampère y la ley de Biot-Savart, quien la describe en su relación. Incluso podemos encontrar a escala atómica el movimiento de los electrones, quienes generan pequeños momentos magnéticos en materiales ferromagnéticos que se alinean en un campo macroscópico. Que es la fuerza de Lorentz y impacto. Tenemos la carga magnética, que es dada por Q, y la velocidad, que es V, quienes representan la fuerza en presencia del campo magnético B. La fuerza magnética lo podemos observar o derivar con una F, que es perpendicular al tanto de la velocidad y del campo magnético. Como ecuación clave de la ley de Lorentz tenemos la ecuación fuerza es igual a Q por la velocidad por el campo magnético. Esta base está dada en varias aplicaciones tecnológicas. Tenemos como tipos materiales magnéticos, tenemos los ferromagnéticos, quienes presentan fuerza magnética debido a los dominios magnéticos en su estructura atómica, como puede ser el hierro y el níquel. Y también tenemos los paramagnéticos, que se magnetizan levemente en presencia de un campo externo, como pueden ser el aluminio, el oxígeno. Su magnetización es en transistoria. También tenemos los diamagnéticos, con los cuales son los que repelen ligeramente los campos magnéticos, como por ejemplo tenemos el bismuto y el agua. Tenemos los campos magnéticos en la tecnología. En este punto todos hemos usado o hemos implementado alguna vez el uso de los campos magnéticos, como puede ser el uso de los discos en disco de tambor, como se le puede decir antes de que lleguen los nuevos discos en estado sólido, quienes por pequeños campos magnéticos se grababan la información. También tenemos los generadores, los cuales los usamos día a día, los cuales generan energía limpia en base de los generadores, que son en los ríos. También tenemos en el aspecto de la medicina, que son todos hemos usado alguna vez algún electrocardiograma o alguna resonancia magnética. Y también tenemos la innovación, que son los tren bala, que usan en sí los campos magnéticos en los rieles, lo cuales facilitan y aumentan la velocidad en el transporte. ¿Cómo es la generación y la medición? ¿Cómo se generan los campos magnéticos? Tenemos los electroimanes como campos fuertes, controlables, creados por corrientes eléctricas. También tenemos las bobinas de Hall, que generan campos uniformes en volumen determinado. Y también tenemos los imanes permanentemente magnetizados, que pueden ser los materiales ferromagnéticos con dominios alineados. En la medición de los campos magnéticos tenemos los magnetrómetros, que son dispositivos que miden la fuerza y la dirección del campo magnético. También tenemos los sensores de Hall,
que son basados en el efecto de Hall, que miden la distancia de la potencia, o en sí cómo repele el imán, cómo se repelen los imanes. También tenemos los squids, que son dispositivos superconductores de interferencia cuántica para campos extremadamente débiles. Tenemos las aplicaciones avanzadas de los campos magnéticos como una gran fuente de energía alternativa y limpia. Tenemos la fusión nuclear, en el cual los campos magnéticos los usamos para confinar el plasma a temperaturas extremadamente altas. Esto se puede ver en los reactores de las plantas nucleares. También tenemos la computación cuantitativa, que usamos los campos magnéticos para la manipulación de los qubits para un desarrollo de nuevas aplicaciones o nuevas arquitecturas de la computación. También tenemos la innovación que son en las terapias médicas, que son la estimulación magnética, la transcraneal o la MT, que se usa para el tratamiento de tumores. El campo magnético en la Tierra, todos sabemos que la Tierra tiene dos polos, el norte y el sur. También la Tierra actúa como un gigantesco imán que genera un campo magnético que nos protege de la radiación cósmica y las partículas del viento solar. Este campo magnético de la Tierra se genera en el núcleo externo, con su compuesto principal por el hierro fundido en convección. Tenemos como prueba las auroras boreales y australes. Son un espectáculo visible de interacción entre partículas solares y el campo magnético. Efectos fundamentales de los campos magnéticos. Los campos magnéticos ejercen fuerza sobre las cargas eléctricas en movimiento, las cuales son la clave de la generación de las corrientes eléctricas. También tenemos la fuerza de Lorentz, quien describe la fuerza experimentada por una carga eléctrica en movimiento dentro del campo magnético, sobre la base de interacción fundamental. También tenemos la inducción electromagnética, que es un fenómeno por el cual cambia el flujo magnético a través de circuitos que inducen la corriente eléctrica, como puede ser la clave en un generador o en transformadores. Tenemos las cargas, la fuerza de carga de movimiento mediante la ley de Lorentz. Lorentz describe la fuerza fundamental de la partícula cargada experimental al moverse a través del campo magnético. Y su fórmula base es la fuerza por la carga, por la velocidad, por el campo magnético, donde la fuerza... Estas características son claves, no hay fuerza ni si B y B son paralelos o se anulan. La fuerza máxima de la velocidad y el campo magnético son perpendiculares y produce una trayectoria curva o hipérbola. Las aplicaciones simples podemos acelerar las partículas en tubos de rayos catódicos, confiando el plasma en una función nuclear, y también un fenómeno astrofísico como las auroras boreales. También tenemos la inducción eléctrica o la ley de Faraday. La inducción electromagnética es generada por una corriente debido a un cambio de flujo magnético en un circuito cerrado. La ley de Faraday está dada por el elipsón, que es la fuerza electromotriz. También tenemos la inducción electromagnética por la ley de Faraday. La inducción electromagnética está generada de una corriente eléctrica debido a un cambio de flujo magnético en un circuito cerrado. La ley de Faraday está dada por componentes clave como son el elipsón, que está igualado al negativo del flujo magnético por la tasa de cambio del flujo magnético. Tenemos formas de variar el flujo magnético, como ser mover el imán en una espiral de conductores, cambiar el área de impulso del circuito de cambio. También tenemos las aplicaciones de inducción, como ser generadores eléctricos. También uso doméstico industrial, que puede ser las cocinas, hornos, frenos electromagnéticos y sensores.
También tenemos como ejemplo los transformadores, que son varios. Hemos utilizado los transformadores de 220 a 110 o viceversa, de 110 a 220. También tenemos los transformadores que todos usamos en nuestros celulares, que nos cambian los voltajes de 220 a 5 voltios, o hasta que ya son los modernos, que son de 11, 12 y 64 watts, que son ya de diferente voltaje. También tenemos los almacenamientos magnéticos, que como ya se les he explicado, los teníamos en los discos sólidos, antiguamente ya usados en los discos duros. Tenemos como experimentos clásicos los experimentos de Faraday, que enseguida les voy a mostrar. Bueno, este es el simulador que les mencioné al principio del video. Acá les voy a dar unas pequeñas simulaciones de cómo iba la teoría a la práctica. Hablábamos principalmente del primer experimento que teníamos, que es sobre los campos magnéticos, que se pueden visualizar con pequeñas virutas y un pequeño imán. Podemos tener el imán al centro y suponer o tener idea de que estas pequeñas brújulas que tienen alrededor son las pequeñas virutas de algún metal. Tenemos el pequeño imán al centro. Al momento de moverlo pueden ver o visualizar que las pequeñas brújulas sí se mueven, y esto significa, estos son los campos magnéticos. Tenemos también la ley de Faraday, que se implica en generar electricidad por medio de inducción. También tenemos los campos magnéticos, que son generados por corrientes eléctricas. Como pueden ver, tenemos una pila de 10 voltios que al mover o al conectar ambos polos se genera un pequeño campo magnético en el circuito. Podemos ver que al momento de girarlo se genera un pequeño campo magnético a su alrededor. También tenemos la otra ley de Faraday, o como se dice, esto podemos usarlo como un pequeño transformador, que al momento de generar o moverlo se genera un campo magnético que genera energía. Y por último, la ley de Faraday, y donde todos lo aplicamos, como les comenté, que al momento de tenemos los generadores de energía. Estos son los generadores de energía limpia y funcionan por campos magnéticos. Al momento de generar una pequeña variación, podemos generar energía eléctrica gracias a los transformadores o generadores eléctricos que tenemos en la planta nuclear. Y como conclusión tenemos los puntos clave, los retos actuales y próximos pasos. Como un punto clave podemos observar que la naturaleza vectorial y origen por cargas en movimiento. También tenemos la interacción de la vía fuerza por la ley de Lorentz, que le mostré en los ejemplos anteriores. También tenemos como retos actuales optimizar el sistema de confinación del plasma y el desarrollo de las baterías magnéticas avanzadas. Y para futuros pasos, explorar las aplicaciones de energías renovables, que ya lo estamos haciendo, pero aún no somos perfectos, como ser las plantas de energía nuclear. También tenemos las investigaciones en magnetismo cuántico, que es una muy grande, muy amplia, muy amplio tema de investigación. Muchas gracias a todos, espero que esta información les sea útil y me despido. Muchas gracias por todo.